Buenos días a los segundos medios. Esta es la clase número 5. Esta clase tiene por objetivo realizar una retroalimentación de todos aquellos conceptos que ya hemos visto, hemos trabajado como tablas, como gráficos, etc. Y de analizar los mismos gráficos. Entonces, hoy vamos a preparar un resumen porque la próxima clase voy a realizar un formulario, el cual ustedes tienen que responder. Comienzo. Para comenzar voy a tomar los dos últimos ejercicios de la clase número 4, que son los que tenemos acá. Recordad que en la clase pasada aprendieron a construir y a graficar utilizando una herramienta que se llama Excel. ¿Sí? Ustedes pueden construir y graficar, construir los gráficos o construir las tablas haciéndolo a mano, o también usar la herramienta que yo les enseñé preparándole un tutorial. Uno de los ejercicios que quedó para el final de la clase es este, que presenta 5 gráficos distintos. Vamos leyendo. Dice: ¿cuál de los siguientes gráficos de velocidad, primer punto que hay que subrayar, en función del tiempo, representa mejor un movimiento rectilíneo uniforme, que son todos aquellos movimientos en línea recta? Como el gráfico es solamente velocidad con tiempo, es el famoso gráfico velocidad versus tiempo. Estos gráficos tienen la siguiente característica. Primero, si vamos a la clase número 4, podemos ver que los gráficos para este tipo de movimiento en línea recta solamente pueden ser dos. Es una línea recta positiva cuando la velocidad era positiva, o es una línea recta negativa cuando la velocidad era negativa. No teníamos más opciones que esta. ¿Por qué? Porque precisamente esa línea recta quiere decir que la velocidad es constante. Entonces, si yo me voy a ver los gráficos, primero me tengo que fijar en que sus ejes sean los correspondientes. Velocidad y tiempo, velocidad, tiempo, velocidad, tiempo, velocidad, tiempo, velocidad, tiempo. Por lo tanto, ya todos pueden ser. Pero al resolver y analizar, siempre la velocidad tiene que estar representada con una línea recta, porque la velocidad es constante. Y el único que tiene una línea recta y me puede representar esa velocidad constante es este gráfico, que si yo me voy a las clases anteriores, vendría siendo una velocidad positiva. Eso según la pregunta 1. Nos vamos a la pregunta 2. En la pregunta 2 teníamos un gráfico donde dice: la siguiente gráfica corresponde a la distancia, otro dato que subrayar, distancia en metros que recorre un móvil, y el tiempo en segundos que emplea para ello. Me pregunta cuál es la magnitud de la velocidad. Quiere que por medio de un gráfico yo detecte la velocidad en forma de magnitud, o sea, en número. Eso quiere decir la magnitud. Entonces, recordar que la magnitud me está diciendo que entregue la velocidad en forma de número o numérica. Con tilde en la E. Después, voy al gráfico. ¿Cómo hago esto? Lo primero que tengo que hacer es ayudarme con los puntos que están unidos justamente en la recta que va a demostrar cómo se comporta el móvil en la distancia versus tiempo. ¿Qué puntos son esos? Los voy a marcar con rojo. Ese punto, porque así tengo el dato en el eje Y y tengo el dato en el eje X. Y ese punto, porque tengo el dato en el eje X, tengo el dato en el eje Y. Si voy a analizar esto, este número que está entre medio del 2 y del 4 es el 3. Y el número que está entre el 4 y el 6 es el 5. Lo puedo completar. Ahora, voy a tomar
los datos del primer punto que marqué, que es todo lo que estoy dejando destacado en verde. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando la distancia, perdónenme por la letra, pero escribir con el mouse es bastante difícil. La distancia es 3 metros, porque estamos trabajando en metros. Acá me dice el gráfico y me dice el enunciado. Tarda o se demora 2 segundos. Entonces, cuando la distancia es 3 metros, se demora 2 segundos. Si yo resuelvo esto, en la fórmula dice que la velocidad, porque yo quiero encontrar la velocidad, es igual a la distancia partido del tiempo. ¿La distancia la tengo? Sí, es 3 metros. ¿El tiempo lo tengo? Sí, es 2 segundos. Si tomo la calculadora y hago esa división, el resultado que obtengo es 1,5 metros partido en segundo. Y con ese punto tengo ya lista la respuesta, que es la alternativa C, de 1,5 metros partido por segundo. ¿Puedo ocupar más puntos del gráfico? Claro que sí. Podría haber ocupado el punto que marqué acá con rojo, donde tengo el dato de 6, la distancia de 6. Voy a separar la distancia de 6 metros. El tiempo que demora en los 6 metros, voy acá, 6 metros, llego a la recta, bajo, y el tiempo que demora es 4 segundos. 4 segundos. Si ahora voy a reemplazar nuevamente en la ecuación de la velocidad es igual a la distancia partido en el tiempo, la distancia son 6 dividido en 4 metros segundo, y ese número me vuelve a dar 1,5 metros partido en segundo. ¿Por qué ocurre esto? Recordar que como es un movimiento en línea recta, las velocidades van a ser siempre iguales. Por lo tanto, mi móvil tiene en este punto una velocidad de 1,5 metros partido por segundo, en este punto 1,5 metros partido por segundo, en este punto 1,5 metros partido por segundo, y así sucesivamente. Continuamos. Realizando un resumen de todo lo que hemos estudiado de los movimientos rectilíneos uniformes, comencemos con cada uno de los puntos. Primero, es el movimiento en línea recta. Movimiento rectilíneo uniforme significa que estamos estudiando movimientos que ocurren en línea recta. La aceleración siempre es cero, porque el concepto de movimiento rectilíneo uniforme lleva añadido el concepto de que la aceleración es cero. ¿Sí? ¿La aceleración va a cambiar en algún momento? No, la aceleración siempre va a ser cero, porque las velocidades siempre van a ser las mismas. Entonces, cuando la aceleración es cero, recordar que la velocidad es constante. Siempre en el tipo de movimiento que estamos estudiando, la velocidad siempre es constante y la aceleración siempre es cero. Ahora, debido al movimiento o al que el movimiento es en línea recta, tenemos que los conceptos de distancia van a ser igual al de desplazamiento y que la rapidez va a ser igual a la velocidad. Esto ocurre siempre y cuando el movimiento sea en línea recta.
¿Qué es el movimiento que nosotros estamos estudiando en estos momentos? Pero, como dice el punto 4, pero en la vida real, los movimientos no siempre son en línea recta. Por lo tanto, esos 4 conceptos son totalmente diferentes. Nosotros lo habíamos visto antes, habíamos analizado estos 4 conceptos y nos dimos cuenta que los 4 conceptos son totalmente distintos. Los conceptos se suelen utilizar de mala manera, erróneas, ya que falta conocimiento de física, pero la distancia y el desplazamiento son magnitudes distintas. La distancia es escalar y el desplazamiento es vectorial. ¿Qué significaba vectorial? Vectorial significaba que se representan con una magnitud y un sentido y una dirección. Y el sentido que se representa en un desplazamiento siempre tiene que indicar hacia dónde va. Si va hacia el norte, si va hacia el sur, si va al este, si va al oeste. Eso quiere decir o hace un poco la diferencia entre distancia y desplazamiento. El desplazamiento es vectorial y une el punto inicial con el punto final y lo representa en forma de vector, o sea, con una flechita. Por otra parte, la rapidez es escalar y la velocidad es vectorial. Al igual que las anteriores, una está relacionada con la otra. La velocidad con el desplazamiento y la rapidez con la distancia. Entonces, si bien para méritos del cálculo nosotros ahora estamos contemplando que estos conceptos son iguales, nosotros debemos saber que es solamente la teoría por el cálculo, que en realidad no todos los movimientos son en línea recta y cuando un movimiento no es en línea recta, automáticamente estos conceptos dejan de ser igual para ser conceptos totalmente diferentes. Y eso en la vida real quiere decir que ninguno de sus padres, madre, abuelito, abuelita o familiares, casi ninguno se mueve en línea recta, siempre se mueven realizando otro tipo de figuras geométricas, por lo tanto, en ese caso, que es un caso muy real, tendríamos que decir que siempre los conceptos son diferentes. Acá tenemos una imagen que lo único que me indica es que las velocidades que tiene esta motocicleta son las mismas en cada una de ellas. Por lo tanto, estamos hablando de una imagen que me muestra un movimiento rectilíneo uniforme. Eso quiere decir que aumenta o cada vez que pasa el tiempo, del tiempo 0 al tiempo 1 al tiempo 2, que avanza lo mismo, exactamente lo mismo en cada segundo. Continuamos. Para continuar, lo que yo tengo acá es la actividad 1 de la clase 4, o sea, la clase pasada, donde yo les dejé 2 actividades. Esas 2 actividades no era necesaria subirlas, pero sí que practicaran cómo se construían las tablas, cómo se construían los gráficos utilizando la herramienta del Excel. Entonces, dentro de nuestra retroalimentación, yo acá tengo el desarrollo resuelto, la actividad 1 para que ustedes puedan corregir y revisar. Primero, en el ejercicio solamente les entregué un dato que fue la velocidad y con eso ustedes podían completar toda la tabla. Lo primero, lo más importante, que como es un movimiento rectilíneo uniforme, tiene una característica singular. Todas las velocidades siempre tienen que ser iguales. Esa era la primera característica. Todas las velocidades tienen que ser siempre iguales. Vamos a ver si las puedo leer. No me deja cambiar. Lo mismo para el caso de la aceleración. Como es un movimiento rectilíneo uniforme, un poco me deja, todas las aceleraciones tienen que ser siempre igual. Y la aceleración era 0. Por lo tanto, lo único que tenían que hacer ustedes en la construcción de la tabla era completar esos números hacia abajo. Donde sí tenían que realizar cálculos, o ayudarse obviamente con el Excel,
era en la distancia y el tiempo. En este caso la velocidad era de 3 metros partido por segundo. Eso quiere decir que cada un segundo avanza 3 metros. Por lo tanto, la distancia se completa yendo de 3 en 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 29, 27, 30, 33, 36. ¿Hasta dónde llego? Si esto puede ser infinito. Llego hasta donde duró el móvil o hasta donde duró avanzando el móvil. Y el móvil sería en el ejercicio que avanzó durante 12 segundos, por lo tanto mi tabla se completa hasta acá. Con eso tienen el primer gráfico que es posición versus tiempo, lo tenemos representado acá, donde muestra cómo se comporta el movimiento de este móvil dependiendo de la posición en cada segundo. Entonces, si yo miro el gráfico, puedo saber específicamente en qué posición está según el tiempo. Si quiero ver el tiempo 10, me voy a ir al tiempo 10, que son los que están en el eje X, y en el tiempo 10 yo sé que ha recorrido 30 metros. Puedo ir al tiempo 12, en los 12 segundos voy acá, y yo sé que ha recorrido 30 y está pasado el 35, 36 metros. Y así. Entonces, yo puedo pasar desde una tabla a un gráfico, pero también puedo leer un gráfico y pasar esos valores a una tabla. Eso se llama analizar o leer gráficos. Y en general, el análisis de gráficos es un análisis que se utiliza mucho en la economía, se utiliza mucho en carreras en específicos como ingeniería, en empresas, para los que quieran trabajar en algún tipo de empresa. Todo el mundo tiene que saber leer gráficos o interpretarlos. En el siguiente, tenemos velocidad versus tiempo. En este caso, y como el gráfico lo demuestra, la velocidad siempre es la misma, está en el número 3 y no varía. Siempre es igual, siempre es 3, 3, 3 hasta el segundo 12, porque se entiende que en el segundo 12 el móvil dejó de avanzar, por lo tanto si deja de avanzar no tiene velocidad. La aceleración versus tiempo. El gráfico de la aceleración versus tiempo es mucho más entendible porque ya sabemos que en un movimiento rectilíneo uniforme la aceleración siempre es 0. Y acá se puede demostrar en el gráfico. Eso, chicos, según la retroalimentación de la actividad 1 de la clase anterior. Por lo tanto, ustedes tienen dos maneras de trabajar. Si yo les pido a ustedes realizar estas tablas y estos gráficos, lo puedo hacer pidiéndoles que lo hagan a mano, donde tendrían que hacer todo y cada uno de estos gráficos a mano. Posición versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. O pueden hacerlo usando la ayuda que les entregue, que es una herramienta muy útil y que todos deben saber utilizar, que es el Excel. Finalmente, para que terminemos, vamos a analizar, así que analicemos, dice acá, el siguiente gráfico. Tenemos un gráfico extraño a lo mejor para muchos porque no lo hemos visto de esta manera, siempre eran líneas rectas, y es un gráfico donde vamos a tener una persona que está en movimiento, pero esta persona que está en movimiento va a sufrir ciertos cambios en su movimiento. Y eso es lo que uno tiene que saber leer, analizar o interpretar. Entonces, primero, entender qué es distancia versus tiempo, por lo tanto, la información que a nosotros nos va a entregar, para que lo puedan ver después bien en PDF, la información que nos va a entregar es la distancia que recorre en un tiempo determinado. ¿Qué se hace acá? Primero, yo entiendo que parte desde el segundo 0. Pasa el segundo 1 porque acá abajo está el tiempo. Pasa el segundo 1, pasa el segundo 2, pasa el segundo 3, pasa el segundo 4, pero en el segundo 4, pasa algo. Algo pasó en este momento porque el gráfico ya no sigue siendo hacia arriba, no es una recta hacia arriba. Entonces acá hay un cambio y lo voy a dejar marcado. Sigo en el segundo 4, el segundo 5 que está acá entre medio,
el segundo 6, pero acá ocurre otro cambio. Algo pasó acá y cambió automáticamente mi gráfica nuevamente. Ahora no es una línea constante, sino que ahora empieza a bajar. Segundo 7, segundo 8, segundo 9, segundo 10, segundo 11. Hasta el segundo 11, porque después ya no tengo más gráfico, por lo tanto, esta persona o este gráfico representa solamente 11 segundos del actuar de una persona. ¿Qué es lo que tenemos que saber ahora? Es qué es lo que hizo esta persona en todos estos 11 segundos donde pudo haber avanzado, pudo haber retrocedido, pudo haber detenido, pudo haber saltado, etc. Esto se analiza de la siguiente manera. Desde el segundo 0 hasta el segundo 3, la persona lo que hizo fue avanzar. Eso quiere decir que la persona desde el segundo 0 hasta el segundo 3 se puso a caminar. Caminó con una velocidad constante. Desde el segundo 4, que es el que tenemos marcado acá, si ven, justo en el cambio de mi gráfica, hasta el segundo 6, podemos decir, la persona, ¿qué es lo que habrá pasado si la recta no sube y tampoco baja? Esa línea recta paralela al eje X significa que la persona se quedó quieta. ¿Por qué? Porque significa que el tiempo avanzó y la persona no avanzó y la persona tampoco retrocedió, solo que se quedó quieta en un punto. Entonces, la persona se quedó quieta. Desde el segundo 7 hasta el segundo 11, ¿qué significa que esta recta vaya hacia abajo? Si hacia arriba era avanzar, la línea recta o paralela al eje X, como se le dice, era que la persona estaba quieta. Hacia abajo significa que la persona va a retroceder. Y eso que acabo de hacer es analizar un gráfico de distancia versus tiempo, donde voy a representar nuevamente todo lo que hizo. La persona partió del segundo 0, caminó con velocidad constante, caminó en el segundo 1, miró la hora, segundo 2, caminó, segundo 3, caminó, segundo 4, dijo, me quedo quieto. Se quedó quieta esa persona. Se quedó quieta por el segundo 5, el segundo 6 y ahora dijo, voy a seguir caminando. Pero en vez de seguir avanzando hacia adelante, decide retroceder. Y retrocedió desde el segundo 7 hasta el segundo 11. Ahora, esto es un análisis básico y después, más adelante, vamos a continuar porque necesitan empezar a ver las diferencias con los tiempos entre lo que es un corchete abierto y un corchete cerrado, porque los tiempos no se pueden colocar así. Es solamente la primera parte para que vean que una persona avanza, se queda quieta o retrocede. Si ahora soy más exacta con el tiempo, yo puedo decir que de 0 a 3 estaba acá, no llegó solamente hasta el 3, podría cambiar ese 3 por un 4. Entonces justo cuando termina el segundo 4, la persona se queda quieta, deja de avanzar. Pero acá comienza el segundo 4. Eso lo vamos a trabajar la próxima clase porque hay una continuidad de tiempo. Lo mismo pasa del 6 al 7. Yo no puedo decir que solamente partió del 7 porque el 7 parte acá. Entonces, ese paso de un segundo al otro, cuando un segundo termina y el otro segundo comienza, lo vamos a dejar marcado de inmediato y les voy a enseñar a usar la próxima clase los corchetes para
diferenciar bien entre uno y el otro. Espero hayan comprendido la lectura de los gráficos. Deben repasar todos los contenidos, ya que la próxima semana tienen que realizar este formulario del cual les hablé durante la clase.